Muy bien, el último capítulo, el capítulo 3, vamos a hablar del perfil de un directivo. Cuando hablamos del perfil de un directivo en cualquier sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, nos vamos a referir a los requisitos exigibles a quienes aspiren a ser directivo. No a cualquiera se le puede dar entrada para que sea el directivo de nuestra sociedad. Cuando analizamos la etapa de la organización, cuando hablamos del proceso administrativo como la planeación, la organización, la dirección y el control, esas 4 etapas, cuando hablamos justamente de la etapa de la organización, se habla precisamente de funciones, obligaciones, responsabilidades. Hablamos de actividades, de división del trabajo, puestos de trabajo y de requerimientos de esos puestos, entre otras más. Agustín Reyes Ponce, pues era una eminencia en los temas de administración. En uno de sus textos de administración agrega además a ese proceso administrativo la etapa de la integración, la cual él la metió en medio de la organización y la dirección, precisamente pues para ocuparse del tema del reclutamiento, selección, contratación, inducción, remuneraciones, capacitación y desarrollo del talento humano. Toda la etapa de gestión del talento humano, Agustín Reyes Ponce la ubica entre la etapa de la organización y la dirección. O sea que para llenar los cuadros definidos en la etapa de organización, digamos, ¿no? Porque la integración se encarga de dar vida al organigrama que diseñamos en la planeación. Cabe mencionar, últimamente la mayoría de los autores en administración ubican a la integración como parte de la etapa de la organización. Sin embargo, Agustín Reyes Ponce sí la separa, ¿no? Existe en administración una técnica especial para definir los puestos y los requisitos deseables en las personas que pretendan desempeñar algún cargo, ¿no? Esta técnica se llama análisis de puesto y consiste en desmenuzar ese puesto y analizarlo en todas sus partes para que quien vaya a desempeñarlo conozca a detalle cuánto ha de realizarse para cumplir con su propósito fundamental y además los requerimientos indispensables demandados para ejecutarlo eficaz y eficientemente. La técnica del análisis de puestos es perfectamente aplicable a la función de un directivo en cualquier cooperativa de ahorro y préstamo, pues hablamos de las obligaciones, funciones y responsabilidades que deberán asumir las personas en el desempeño de su cargo, dependiendo del nivel o ámbito de acción donde se encuentran. Hablaremos también en consecuencia de los requerimientos que exige cada nivel de dirección. O sea, tenemos que desarrollar el perfil o los requisitos mínimos de los aspirantes a asumir la encomienda delicada para la honrosa tarea de gobernar nuestra entidad, ¿no? En cualquiera de sus niveles y cualquier nivel de sociedad cooperativa, ¿de acuerdo? Dichos perfiles o requisitos mínimos emanan de las funciones, obligaciones y responsabilidades del dirigente de la institución, de la cooperativa, plasmados todos ellos en los estatutos, reglamentos, manuales y normas aplicables legales en su funcionamiento, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos? Vamos a comenzar con los requisitos. Todo aspirante a ser directivo de una cooperativa de ahorro y préstamo deberá reunir los siguientes requisitos, con independencia del órgano que va a conformar y del cargo bajo su responsabilidad. No importa si vas a ser presidente, secretario, tesorero, vocal del Consejo de Vigilancia de Administración, no importa, o miembro de algún comité especial, lo que sea. No pasa absolutamente nada. Estos son los requisitos. Número 1. Voluntariedad. El desempeño de las funciones y obligaciones en cualquier órgano deberá ser honorífico, honorario, no debiendo percibir retribución que pueda interpretarse como sueldo, salario, gratificación, ¿ok? Iguala, equivalente, comisión, etcétera, ¿ok? Yo les recomiendo que esto lo integren en sus estatutos. Recomiendo que lo integren en sus estatutos. Asumirán así su responsabilidad mediante su libre albedrío, sin abrigar más intereses que no sean los de ayudar y servir a sus consocios antes que servirse de ellos. El término voluntad viene del latín voluntas
y significa facultad de determinarse en ciertos actos. Por tanto, una persona con voluntad realiza ciertos actos de mutuo propio, sin presiones y sin esperanza de retribución alguna. Puede asegurarse, por tanto, que la voluntariedad es una de las cualidades más importantes para el directivo de una cooperativa o para quien aspire a hacerlo. Como no siempre ha sido así, se han dado exigencias o experiencias, más bien no muy gratas, con personas que arriban a altos cargos directivos, persiguiendo fines muy particulares, incluyendo los de lucro o también los políticos. Cualquier beneficio exclusivamente personal. Tener mucho cuidado con esto y deben de dejar en claro el tema de la voluntariedad en los directivos. El requisito número 2 es que tenga liderazgo. La palabra líder proviene del inglés to lead, y significa guiar, ir por delante. No deberá confundirse con el mando de un jefe o directivo. Es diferente, pero tiene fuerza y consistencia psicológica, tan fuertes que quien no es jefe o directivo, aunque sí es líder, ejerce una decidida influencia sobre un grupo determinado. Por otra parte, cuando el jefe o directivo es líder, tiene asegurado el acatamiento de sus órdenes. ¡Qué mejor! ¿Ok? Líder es entonces el sujeto que, poseyendo ciertas cualidades personales, las utiliza para ejercer una ascendencia excepcional sobre un grupo e inspira a sus integrantes a seguirlo con lealtad. El liderazgo, en consecuencia, es la capacidad de una persona para conseguir que otras la sigan con entusiasmo en la conducta de determinados objetivos y en que se coordinen eficazmente para alcanzarlos, siempre basándose en la confianza infundida y en su habilidad personal de persuasión. El liderazgo en el proceso administrativo se ubica claramente en la etapa de dirección, por lo que al hablar del líder, director o directivo o dirigente, hablamos de conceptos muy relacionados y hasta podríamos decir que son iguales y complementarios. El directivo, para obtener un ejercicio adecuado en su función, deberá poseer el don del liderazgo, o de lo contrario simplemente ocupará un cargo por mandato, por azares del destino o porque fue quien más habló en la asamblea. El requisito número 3 es la identidad. Tener identidad cooperativa. El directivo de tu cooperativa ha de ser el primer convencido. Tú debes de ser el primer convencido de las bondades y beneficios de tu cooperativa. Debes de conocer y debes de estar convencido de la misión de tu cooperativa, aquella que se elaboró en el plan estratégico. Esa misión y esa visión, los valores, los principios y la filosofía cooperativa, debes de aprendértelo y debes de estar convencido de ello, porque ahí es donde se cimienta la práctica cooperativa. Sería ilógico que un directivo desconociera la mística de su propia empresa, pues como directivo debe poner el ejemplo en el conocimiento y en la práctica de los principios y los valores de la cooperación como alma que son de esta cooperativa, ¿no? Suele asegurarse que el directivo que abona puntualmente sus créditos, ahorra periódicamente en su cuenta y cumple a su modo el requisito de la identidad institucional, ya es por eso un directivo ejemplar, pero en realidad no es así del todo. Al existir todavía otros aspectos no menos importantes, como el que sea un promotor convencido de su cooperativa, que participe activa y constantemente en ella, que le sea leal incluso en las adversidades, que no se avergüence de afirmar que es socio de la cooperativa y en particular que practique la filosofía y los valores dentro y fuera de sus linderos de tu cooperativa. La palabra identidad proviene del latín identitas, que significa conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de las demás y que tiene calidad de idéntico, palabra también derivada del latín idem, que significa el mismo, o sea, que es lo mismo que otra cosa
o con ella se confunde. Es imposible que alguien con poco tiempo como socio y en su caso como directivo posea un alto grado de identidad, cualidad que solo el tiempo y la misma persona van adquiriendo y demostrando con sus propias acciones. El requisito número 4 es la responsabilidad. La autoridad, se ha dicho, es el derecho de dar órdenes, ¿no? Y la responsabilidad implica la obligación de cumplirlas. Una persona responsable es la que cumple sus obligaciones con eficacia o la que responde satisfactoriamente de sus actos ante los demás. Todos, de una u otra manera, tenemos la obligación de cumplir algo ante alguien, ya sea ante un jefe inmediato, ante la asamblea de socios o irremediablemente ante las autoridades federales, estatales o municipales. La ley se establece para cumplirla y quien no lo haga pues puede clasificársele de irresponsable y merecedor de una sanción según la gravedad de su infracción. El dirigente de una cooperativa deberá asistir puntualmente a las juntas, cumplir con las obligaciones económicas contraídas, acatar con fidelidad lo establecido en sus estatutos, reglamentos, políticas y leyes vigentes, pero también llevar a la práctica los principios y valores institucionales en el ámbito de su gestión en el ambiente externo donde se envuelve. Un directivo responsable es un directivo en pro de la disciplina y la responsabilidad. Requisito número 5 es la honestidad. La honestidad en el diccionario se define como pudor, recato en las acciones o palabras, aunque también la vincula con decencia, proveniente del latín decentia, que significa aseo de una persona y es sinónimo de compostura, recato y buenas costumbres. Podemos deducir de esto que una persona honesta es la que actúa con rectitud e integridad. Por estar en estas virtudes la definición de honradez y esta como sinónimo de honestidad. La honestidad tiene la característica de ser absoluta porque se tiene o no se tiene. O sea, no podemos decir que una persona es medio honesta o casi honesta. Si hablásemos de los parámetros para medir la honestidad de alguien, seguramente emplearíamos un buen tiempo y no menor espacio para redactar estas líneas. Mejor concluimos en que quien aspire a ser directivo necesitará ser reconocido por la rectitud de sus acciones, además de que se apropie de que nunca se va a apropiar de lo ajeno, y que inspire confianza ante la sociedad, puesto que sus hechos responden en plenitud a esa confianza. El directivo honesto no solo lo es dentro de la institución, sino también fuera de ella, en los otros estratos de la vida, como su familia, sus amigos y los demás círculos sociales en los que se desenvuelve. Por eso afirmamos que la honestidad tiene la característica de ser absoluta. Esa es la imparcialidad. La imparcialidad se define como el rasgo de la personalidad y el carácter que mediante el pensamiento, la palabra y las acciones identifican a la persona que actúa con justicia y equidad, buscando siempre dar a cada cual lo que le corresponda. El directivo de una cooperativa deberá poseer esta cualidad, pues que es muy común que en el desarrollo de su función se enfrente a situaciones en las que debe tomar decisiones sin dejarse influenciar por amistad, por familiar, por algún sentimiento similar a esto con los demás integrantes del órgano colegiado en el cual se está desempeñando. El requisito número 7 es la proactividad. La proactividad está definida como el rasgo de la personalidad y el carácter de una persona que impulsa a las demás a la acción. La proactividad de una persona puede lograr que se mueva la acción o parte de ella, que se mueva la organización o parte de ella, ¿no? Este rasgo se convierte en el generador de la sinergia organizacional. El directivo debe ser una persona que se oponga a las propuestas que considera improcedentes, pero que también proponga mejoras, ¿sí? O que proponga algunas cuestiones mejores, ¿verdad? Y por tanto sean bien fundamentadas. El directivo deberá estar a favor de la actividad y el dinamismo, impulsando a sus compañeros e inyectándoles ánimo en todo momento. Las actitudes pasivas y tibias, así como un estilo de liderazgo, laissez-faire o laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, no son recomendables para la institución. ¿No? Es la empatía.
La empatía es la habilidad para manejar la presencia física y social, de forma que sea aceptada en cualquier nivel de la organización y posición sociocultural. El manejo de las relaciones sociales dentro y fuera de la empresa a todos los niveles deberá ser agradable, aceptada y estimulante. Implica asimismo comprender la situación de los demás, es ponerse en los zapatos de los demás. Esta cualidad se relaciona en gran medida con el carisma que se posee de un líder o que posee un líder en el desempeño de su función dentro de la organización como parte importante de un grupo social al que pertenezca, aunque no sea precisamente la cabeza de dicho grupo. En el requisito número 9, ¿qué es lo que tenemos? Es la iniciativa y la creatividad. Estas cualidades que deberán poseer los directivos tienen que ver con la habilidad para emprender acciones espontáneamente, con lógica y en beneficio de un objetivo determinado, disposición y habilidad de crear, utilizando el máximo potencial para desarrollar cualitativamente planes, proyectos y formas de mejorar el trabajo que ayuden a lograr los resultados deseados. Requisito número 10. La persuasividad. La persuasividad se define como la habilidad para convencer mediante bases y argumentos firmes y honestos. Se define también como el arte de inspirar confianza en lo que se dice es lo que es moral y prácticamente procede, por lo tanto debe convencer. La persuasión se maneja como sinónimo de convencimiento e inspiración. Se dice que la persuasión es el fin de la elocuencia, palabra que proviene del latín eloquentia, que a su vez significa talento de hablar o escribir para deleitar y persuadir. El requisito número 11 es el espíritu de servicio. Es quizá la principal cualidad que debe tener el dirigente de una institución cooperativa. A diferencia de la empresa lucrativa, cuyos directivos se recompensan con la multiplicación y crecimiento de su capital, en la cooperativa no favorece directamente a los directivos, a los niveles directivos, ¿no? Su recompensa más bien es la satisfacción de servir, de ayudar a los demás, de producir satisfactores para todos por igual, entre quienes se encuentran él mismo, el directivo mismo. Aquí vale recordar las palabras del cura Pedro Velázquez, que afirmaba: las más importantes características de un directivo serán, por tanto, su sentido social y su vocación de servicio. El requisito número 12 es el sentido de justicia. Entendemos por justicia la virtud que inclina a dar cada uno lo que le pertenece, pero eso no siempre es fácil. La doctrina cooperativista niega la validez de las diferencias artificiales y pugna por un ser humano solidario, unido y reafirmado por sus diferencias naturales, compañeros, que le dan carácter e individualidad dentro del conglomerado social, ¿no? Ahora, el directivo de una cooperativa debe buscar la realización de ese ideal, actuando en todo momento con un alto sentido de satisfacción y de justicia. La justicia no solo se pretende en lo económico, sino también en lo social. Debemos de estar satisfechos en lo social y no solamente en lo económico. De hecho, la justicia es una palabra que proviene del latín iustitia, que significa eso, ¿no? Es una virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde, y sus sinónimos son derechura, equidad, imparcialidad y rectitud. Ahora, estos son los requisitos comunes y mínimos que deberán reunir todas las personas que aspiren a ser directivos de la cooperativa o que ya sean directivos, se deben de formar, ¿ok? Podemos calificarlos como requisitos cualitativos, pues se van a referir a atributos personales y que en su mayoría difícilmente se pueden obtener en un aula, en una escuela. Se pueden perfeccionar, sí, en el aula, pero en su gran mayoría solo se pueden perfeccionar. Seguramente, regularmente son cualidades o dones naturales de la persona.
Así que bueno, para finalizar esta sección, cabe mencionar que el directivo debe disponer con el tiempo necesario que demanda cada nivel de la institución, cada nivel directivo, sea que estés en un subcomité, en un comité, en un consejo, todo requiere de diferente tiempo. Es obvio que entre más alto sea el nivel, según la estructura directiva, de más tiempo debe de disponer el directivo, máxime si además es integrante de algún comité. Podemos decir que este es también uno de los requisitos que todo aspirante debe de cubrir, el tiempo. Y hablando de requisitos legales, pues básicamente las disposiciones de carácter general nos hablan de que el directivo debe tener un conocimiento en materia de finanzas, en materia de contaduría, en materia de control interno y administración. Entonces, experiencia y conocimiento. Obviamente deberá de tener un buen historial crediticio tanto dentro como fuera de la institución y estarse formando, estarse capacitando, tener sus comprobantes de sus capacitaciones y de sus formaciones. Así que básicamente esto es lo que podríamos decir de los requisitos también, no solamente cualitativos o de los aspectos de cualidades como ser humano, sino también requisitos legales, ¿no?, que la propia comisión establece y las leyes establecen. Así que bueno, compañeras, compañeros de las cooperativas, pues hemos terminado estos 3 capítulos. Los invito a que sigan en el nivel intermedio y en el nivel avanzado, donde ya comenzaremos a ver y a profundizar en temas de finanzas, en temas de indicadores de gestión, en temas que nos incumbe ya tomar decisiones en materias ya más de mayor conocimiento y mayor experiencia. Así que cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo en los próximos cursos. Adiós.